¿Y si un simple papel, escrito hace más de 300 años, tuviera el poder de proteger un territorio entero hoy en día? Pues vamos a meternos de lleno con un documento que es exactamente eso. No es una reliquia de museo, no, es un escudo legal que sigue tan vigente como en el siglo XVIII. La pregunta, la verdad, parece sacada de una novela de fantasía, pero es una realidad muy, muy tangible. A ver, ¿cómo es posible que un texto de la Corona Española, de 1716, siga teniendo consecuencias legales y sociales en pleno siglo XXI? La respuesta es, cuanto menos, sorprendente. Es que para los pueblos originarios del noroeste de Argentina, este documento no es solo un trozo de historia. Para nada. Es la mismísima base de su autonomía, la prueba irrefutable de sus derechos y, sobre todo, la herramienta con la que defienden su hogar. Es, en pocas palabras, su soberanía hecha papel. Muy bien, para entender bien toda esta historia, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, ¿qué es exactamente este documento? Después, nos vamos a meter en su origen, que fue bastante violento. Luego descifraremos sus promesas, que son muy simbólicas. Seguiremos su increíble viaje a través de los siglos. Y al final, veremos el poder que todavía tiene hoy. Venga, vamos al lío. ¿Qué es en realidad esta cédula real? Porque ya os adelanto que es mucho más de lo que parece a simple vista. Ojo, porque aquí está la clave de todo. Una cédula real era básicamente una orden del rey, pero este documento en concreto tiene un matiz fundamental. No otorgaba tierras como si fuera un regalo. Lo que hacía, que es muy distinto, era reconocer legalmente que esas tierras ya pertenecían a las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales. O sea, no es una concesión, es una confirmación. La diferencia es brutal. Bueno, y para entender por qué se emitió este documento tenemos que viajar al pasado. Porque esto no nació en un despacho tranquilamente, no. Nació del conflicto, y sus raíces se hunden en uno de los periodos más sangrientos de la historia colonial de la zona. Imaginemos la escena. Durante más de 100 años, las naciones calchaquíes plantaron cara con una resistencia feroz al avance español. Cuando por fin terminó el conflicto, el valle estaba literalmente arrasado. Y es ahí, de esas cenizas, de donde surge la cédula real como un instrumento para pacificar la zona. Un intento de estabilizar una frontera que había estado en llamas durante generaciones. Y aquí vemos la doble cara de la política colonial, clarísima. Mientras que algunos pueblos como los Quilmes les aplicaron la desnaturalización, que es un eufemismo para un destierro forzoso y traumático, otros, como los amaichas, que se quedaron en el valle, negociaron un pacto. La cédula real fue precisamente el sello de ese acuerdo de paz. Vale. Abramos el documento. ¿Qué es lo que prometía exactamente y a quiénes? Aquí la historia se pone muy interesante, llena de detalles y de un simbolismo increíble. Pues miren, la cédula se le entregó a un cacique llamado Don Francisco Chapurce, y con ella se le reconocía como líder de un conjunto de pueblos que incluían no solo a Amaicha, sino también a partes de los Quilmes que se habían quedado en el valle, y a las comunidades de San Francisco, Tiopunco y Encalilla. Básicamente, unificaba a los supervivientes bajo una misma protección legal. Y a ver, el papel no dice 120.000 hectáreas, claro, pero si uno se lee la descripción de sus límites, que son naturales, los cálculos nos dan esa cifra, unas 120.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, es una extensión de terreno gigantesca, un auténtico reino en los valles. Y aquí lo podemos visualizar un poco. Es que los límites de la cédula no son líneas rectas pintadas en un mapa, no, son la propia geografía. Desde el Algarrobo sellado hasta la cima de los Lampazos, siguiendo el cordón que bota las aguas para el valle. El territorio lo define el paisaje, un conocimiento ancestral que se consiguió plasmar en un documento legal. Y ahora viene una de las partes más fascinantes. ¿Cómo se formalizó todo esto? No fue una simple firma, ¿qué va? Fue un ritual cargado de simbolismo. Primero, un acto diplomático clave, el bautismo del padre de Chapurce. Luego, se selló un algarrobo enorme con los nombres reales, convirtiéndolo en una especie de monumento jurídico viviente. Y finalmente, el nuevo cacique abraza el árbol y recoge agua, gestos físicos que sellaban la toma de posesión. Y todo este ritual, todo este teatro, se resume en una frase legal potentísima que aparece en el documento: posesión real, temporal y corporal. Esto significaba que su derecho sobre la tierra era efectivo, físico y tangible. No era una promesa en el aire, era un hecho reconocido por la ley de la época. Pero claro, ¿cómo sobrevive un trozo de papel a la caída de un imperio, a la formación de una nueva república y a la presión de los terratenientes que querían esas tierras? Su viaje a través de la historia es una auténtica odisea legal. Fijaos en esta cronología, que resume los momentos clave de su supervivencia. En 1753, un comunero y anciano viajó hasta Buenos Aires solo para conseguir una copia oficial,
que por cierto es la que se conserva hoy. Luego, en 1853, el nuevo Estado argentino la reconoció, validándola, y el paso final y decisivo llegó en 1892. Y aquí llega la palabra mágica: protocolización. Suena muy técnico, pero fue literalmente lo que salvó todo. Al inscribir la cédula en el Archivo Público de Tucumán, la convirtieron en un documento irrefutable, un título de propiedad a prueba de balas legales. Fue una jugada maestra que la blindó contra los intentos de apropiación de tierras que eran el pan de cada día en esa época. Y con todo esto llegamos a hoy. ¿Qué significa esta cédula en pleno siglo XXI? Pues lejos de ser una pieza de museo, es una herramienta jurídica de primer nivel y un potentísimo símbolo de resistencia. Pues resulta que, con la reforma constitucional de Argentina del 94, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, la cédula real adquirió en la práctica rango constitucional. Se ha convertido en la prueba documental por excelencia de esa ocupación tradicional que la propia Constitución protege. Sin embargo, y aquí viene lo complejo, tener el mismo documento no garantizó el mismo destino para todos. Mientras que la comunidad de Amaicha, gracias a esa jugada de la protocolización, ha mantenido una autonomía casi total, la comunidad de Quilmes ha vivido una historia muy distinta, con sus tierras privatizadas y una lucha constante por recuperarlas que, a veces, ha terminado con la criminalización de sus líderes. Y a pesar de esas luchas, el corazón del documento sigue latiendo en esta promesa, que es increíblemente poderosa e inequívoca. En ningún tiempo os han de quitar persona alguna. Una declaración de perpetuidad que resuena con una fuerza brutal 3 siglos después. Así que todo esto nos deja con una reflexión final. La cédula real es un testimonio de supervivencia y una herramienta legal formidable, ¿sí? Pero al ver las realidades tan distintas de las comunidades que protege, quizás la pregunta más importante no es qué fue, sino qué sigue siendo. Un pacto entre un Estado y unos pueblos cuyas cláusulas, más de 300 años después, todavía se están debatiendo y luchando por cumplir.